Ok, muy buenos días, jóvenes. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema del CIF, que son los costos indirectos de fabricación. Y vamos a hablar de algo muy importante, que es cómo contablemente nosotros manejamos un CIF de una tasa que ya yo he predeterminado o estimado con un CIF que es real. Porque para salir la información en los estados financieros necesariamente debe de salir con la realidad. En contabilidad no puede salir un informe para terceras personas con estimaciones. Las estimaciones se hacen para control del interno de la empresa, para tomar decisiones y para presupuestar. Pero después, si yo voy a presentar un estado al fisco, al estado, a un banco o a un futuro inversionista o a quien esté interesado en ello, tiene que ser con la realidad. Entonces, como le estaba explicando previamente, existe una diferencia entre costos que se acumulan por un periodo de tiempo en la fábrica y yo estoy produciendo todos los días. Entonces, el CIF predeterminado por las 5 bases que vimos en la clase pasada, por unidades, tomando en cuenta las unidades, tomando en cuenta las horas máquina, tomando en cuenta las horas de mano de obra, un porcentaje de lo que yo pagué de materia prima directa o un porcentaje de lo que pagué de mano de obra, es una herramienta que yo tengo para cargarle el supuesto CIF a los productos que yo hago. Ahora, al final del periodo yo voy a hacer una comparación entre lo que yo estimé según la base que usé y lo que pasó en la realidad. Y ahí van a hacer una sobreaplicación del CIF o una subaplicación del CIF. Vamos a suponer que Elizabeth Castillo, en su fábrica de zapatos, estimó que el CIF del mes de octubre, porque ella usa en base a las unidades producidas, que el CIF era 300,000 pesos. Luego que terminó octubre, llegaron todas las facturaciones de todos los CIF de la fábrica. Nos damos cuenta que fue 270,000. ¿Qué pasó? Ella estimó 300 y la realidad fue 270. ¿Qué pasó ahí con esos 30,000? Sobreestimé el CIF. Cuando el CIF real es menor que el CIF estimado, hay una sobreestimación del CIF y se registra. Y esos 30,000 se les reducen al CIF estimado. Pero vamos a suponer entonces que Elizabeth, en vez de el CIF estimado, el CIF real fueron 350,000 y ella estimó 300. ¿Qué pasó ahí? Ella subestimó el CIF en 50,000 pesos. Entonces, esos 50,000 pesos yo lo tengo que registrar para llevar ese CIF subestimado, llevarlo a una realidad. Pero en lo que uno va trabajando, uno pone una estimación. Se terminó el periodo, comparo lo estimado con lo real y obtengo una sobreestimación o una subestimación del CIF. Pues vámonos para allá. Déjeme admitir a Reini. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, maestra. Perfecto. Ok, entonces recuérdense que ya toda esta parte teórica ustedes la tienen para poder llenar. Recuérdense que hay un control de lectura. Yo dije que hay una sola tarea, ¿no? La había ahora, hay dos. Un control de lectura para que ustedes vean el material y se adentren dentro de los conceptos. Y ahora la tarea 5. Tanto es 5.2, creo, es la práctica que ustedes tienen. Todo eso lo vimos en la clase pasada, no vamos a repetirlo. Recuérdense que el CIF lo debemos de clasificar en CIF fijo, CIF variable o CIF mixto, ¿verdad? Y ahí todo eso se lo explico. Lo más importante, aquí está cómo se registra el CIF real. El CIF real se registra control del CIF.
Y el CIF estimado tiene una cuenta también que se llama así, estimación del CIF o CIF estimado. Ahí le dice de dónde viene el CIF real. Aquí le explica que para poder trabajar, aquí en este slide le explica que para poder uno trabajar día a día, uno tiene que usar el costeo normal. ¿Qué es el costeo normal? Bueno, de los 3 elementos de costo, materia prima, mano de obra y CIF, 2 vienen de datos reales y 1 se estima. ¿Cuál es que se estima? El CIF, ¿verdad? Entonces yo voy trabajando con esto, pero después lo reviso, ¿eh? Ahí sale habla del CIF aplicado, ¿verdad? Y aquí hablamos más abajo de las 5 bases. Hablamos de la capacidad productiva. Esto tiene que ver con las instalaciones, con las maquinarias que yo tengo, qué tanto yo puedo trabajar. Ustedes la van a leer. Dijimos que hay una capacidad utópica o ideal que aquí no se puede aplicar en la República Dominicana. Nada más con el tema de la luz tenemos nosotros. Y también de cuando no hay la materia prima. Aquí está la fórmula de cómo se determina el CIF presupuestado entre la base presupuestada. Eso es lo que quiere decir ahí, ¿verdad? CIF presupuestado entre la base presupuestada. Hay 5 bases presupuestadas. Y estas son las 5 bases. Vamos a tirar una foto de nuevo, porque vamos a hacer un ejercicio con ellas. Ok. Ahí está. Bien. Esta es la base más sencilla en base a las unidades producidas. Si en noviembre yo hice 6,000 unidades y el CIF fue 1 millón de pesos, entonces yo digo 1 millón de pesos entre 6,000. Y lo que me dé ahí es que le voy a cargar del CIF presupuestado a todo lo que yo produzca. Ahora, ese 1 millón de pesos yo lo voy a revisar con la realidad. Ahí está explicado. Cuando hablamos de un porcentaje de los costos de materiales directos y de materiales directos o materia prima directa y mano de obra directa, tenemos que multiplicarlo por 100 porque pesos entre pesos, ¿verdad? Me da generalmente una división. Entonces, lo multiplico por 100 y lo llevo a porcentajes. Ahí está el ejemplo. Ya nosotros hicimos esa práctica, pero vamos a hacer una completa ahorita. Aquí le estaba poniendo ejemplo cómo un mismo producto puede cambiar su costo unitario, ¿verdad? Es el costo unitario presupuestado. ¿Cómo lo puede cambiar? Yo solamente cambiando la base para yo buscar el CIF. El mismo producto puede tener diferentes precios. Por ejemplo, aquí si yo uso la base de la mano de obra directa, me va a costar 42 pesos el producto, pero si yo uso otra base, por ejemplo, aquí las horas máquinas, déjame ver si no lo puse, te puede variar el monto del producto. Pero tenemos, el que hicimos en realidad aquí, la práctica que hicimos, que yo se la mandé, lo tenemos. Entonces, ¿cómo se registra el CIF aplicado? Ya vimos que el CIF real es control del CIF contra todo lo que yo pagué en la fábrica, que puede ser la nómina, la depreciación acumulada, efectivo para pagar los impuestos, etcétera. Y el CIF, ¿cómo se registra el aplicado? Bueno, yo doy un débito, inventario en proceso, mírenlo ahí, contra el CIF aplicado. Dice con relación con el costo indirecto que se aplica a la producción en un trabajo particular, cuyo cálculo es posible mediante la fórmula vista anteriormente, su contabilización se realiza de la siguiente manera. En el departamento de costo se hace una hoja de costo con el trabajo que vamos a hacer. Entonces, ese departamento
hace lo siguiente. En el departamento de costo no se registra nada, sino que se abre una hoja de costo con la producción que va a iniciar. Pero en el departamento de contabilidad hacemos el siguiente registro. Inventario de producto en proceso contra CIF aplicado. Y empezamos a trabajar. Luego, cuando termine el mes, hacemos el asiento del CIF real, se compara. Miren el CIF real. Por lo general, se incurren diariamente en costos indirectos de fabricación que se van registrando en los libros de contabilidad y se registran dándole un débito al control del CIF, mientras que registramos el CIF aplicado. La contabilización de los CIF que realmente ocurren durante el periodo contable se registran de esta manera. Déjenme ver el registro. Un momentito. Mírenlo ahí, cómo se registra. Registrar el CIF real. Doy un débito a CIF control contra lo que yo pagué. En este caso fue la nómina de empleados de mano de obra indirecta. Yo le puse un ejemplo, pero ahí puede ser depreciación acumulada, puede ser una cuenta por pagar del combustible. O sea que el crédito, estamos usando una cuenta cualquiera, pero lo importante es que para registrar el CIF real, usted se dé cuenta que le damos un débito a una cuenta que se llama control de costos indirectos de fabricación, o como le decimos abreviado, CIF control. ¿Cómo registramos el CIF aplicado? Ya dijimos, inventario de producto en proceso contra CIF aplicado. Asimismo, esos dos tipos de cuentas usted lo va a tener ahí. Dice, por ejemplo, aquí vamos ya a la parte práctica. La variación entre el CIF que yo apliqué y el CIF real. ¿Cómo nosotros cuando termina el periodo el periodo contable, que puede ser un mes, para yo presentar los estados, o puede ser un trimestre, un semestre, depende cómo la empresa acostumbre a hacer sus estados, nosotros se nos va a dar, debemos de comparar el CIF que aplicamos al inicio de la producción y el CIF real que lo tenemos en la contabilidad, que le vamos registrando cada vez que tenemos la evidencia de lo que se pagó o de lo que se calculó. Entonces, hay una variación que puede ser una subaplicación del CIF. Por ejemplo, esto ocurre cuando el CIF aplicado es menor que el CIF real registrado en contabilidad. Dice, se aplicaron 40,000 pesos, según la tasa que escogimos, a la producción del mes. Y los CIF reales registrados en contabilidad ascendieron a 45,000. Entonces tengo un CIF aplicado por debajo de la realidad. Eso se llama subaplicación del CIF. Y toda subaplicación del CIF se registra dando un débito. Y vamos a ver aquí con números. Vamos a buscarlo aquí que ya está el ejercicio. Se aplicaron 40,000. El CIF real fue 45. Tengo una subaplicación del CIF. Entonces, cuando vamos a registrar esas tres situaciones, cuando se aplicó esos 40,000 que fue aplicado, damos un débito a inventario de producto en proceso, porque no vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Está en proceso la producción. ¿Contra quién? Contra el CIF aplicado. Mientras que en contabilidad hemos registrado en todo el mes de octubre diferentes pagos para la fábrica, y cuando sumamos esa cuenta tenemos 45,000 pesos. Tenemos CIF control 45,000. En este caso yo puse una sola cuenta, nómina por pagar. Ahora vamos a cerrar el CIF aplicado y el CIF real para cargárselo al producto.
Entonces, ahí nace la diferencia. Vamos a ver cómo. Mírenlo ahí. El CIF aplicado, que yo le di un crédito para cerrarlo, débito. Y el CIF control, véanlo ahí, que está en débito, ¿qué le doy para cerrarlo? Crédito. Entonces, nace una diferencia entre 40 y 45 y yo le voy a poner su aplicación del CIF. Entonces, ahí me cuadra mi entrada. 45,000 en débito y 45,000 en crédito. Gracias, Gina. Ahora, ¿qué pasa si yo sobreaplico el CIF? O sea, el CIF que apliqué es 60,000. Pero el CIF real en contabilidad, que es el que debe de permanecer, 51, hay una diferencia. Analizo cómo fue esa diferencia. Apliqué más de lo real, entonces sobreapliqué el CIF. Entonces, aquí están los 3 asientos. Estos 60,000, yo digo, inventario de producto en proceso contra CIF aplicado. Y empecé a trabajar. En contabilidad, a fin de mes, tienen un balance de 51,000 pesos de lo que realmente se consumió en la fábrica. Y eso los registros CIF Control. ¿Verdad? En este caso, volví de nuevo a usar nómina por pagar, pero vamos a usar otro en el ejercicio que vamos a hacer ahora. 51,000. Ahora, se acabó el periodo. Cierro. Usted sabe que los ingresos, los costos y los gastos se cierran. ¿Verdad que sí? Al final del periodo. Entonces, ese CIF aplicado que está en crédito, para cerrar lo que le di, un débito de 60,000. Y ese CIF control que está en débito, ¿qué le di? Un crédito. Y la diferencia, ¿de qué lado se necesita? Del lado crédito. Y esa cuenta se llamaría sobre aplicación del CIF. Entonces, vamos ahora a hacer vamos a hacer el ejercicio que empezamos la semana pasada y vamos a hacer uno nuevo con esta última parte del CIF. Vamos a buscarlo déjenme buscarlo en el escritorio. Maestra, una pregunta. ¿Cómo no, mi amor? Entonces, ¿vamos a tener parcial de este tema? No, No. ya los parciales se terminaron, mi amor. Ok. Yo le dije que ya está bueno, ya tenemos demasiados puntos y yo mucho que corregir, mucho que acumular. Ay, Dios mío. Tengo que empezar desde ya. Voy a abrir lo que a ver, teníamos la semana pasada, no, esta misma semana. Vamos a abrirlo aquí. Y entonces vamos a compartir la pantalla. Ok. Déjame ver. Aquí es que están ustedes, aquí abajito. Ok, aquí nos vamos. Y aquí está. En la clase pasada comenzamos a hacer esta práctica, ¿verdad que sí? Vamos a hacer otra desde cero, así que no vamos a repasar esta parte. Vámonos a la última parte de este ejercicio. Pero, disculpe, usted envió una que la iban a hacer. Sí, pero la que yo empecé la semana pasada me faltó un ejercicio. Vamos a completarla y vamos a hacer una nueva desde cero. Aquí tenemos el problema número 3 que ustedes tienen en su práctica. Y dice, aplica los costos indirectos de fabricación usando las siguientes tasas. Por ejemplo, ¿qué base usa esta empresa? Las horas de mano de obra directa. Dice que las horas de mano de obra directa que se trabajaron fueron 6,000 horas, 7,000 horas en ensamble y en empaque 8,000. ¿A cómo se pagan las horas?
a 7 pesos en corte, a 10 pesos en ensamble y a 20 pesos de empaque. Debe ser todo lo contrario, pero fui yo cambiando números. Entonces, ¿cuál es el sí aplicado? Tomando como cuenta las horas de mano de obra directa. Entonces, yo digo 7 por 6,000, 42,000. 10 por 7, 70,000. Y 20 por 8, 160,000. El CIF aplicado fue 272,000 con base a las horas de mano de obra. Ahora, me dice aquí esta notita, vamos a ponérsela en amarillo. ¿Qué me dice esa notita? Bueno, que el CIF real que hay en contabilidad fue 498,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Apliqué más de lo real o apliqué menos de lo real? Buscamos una diferencia. ¿Cuánto yo apliqué? ¿Cuánto yo apliqué o estimé? Apliqué mírenlo ahí, 272,000. ¿Y cuál fue el CIF real? 498,000. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Apliqué más o menos de la realidad? Aplicó Menos. más. Apliqué menos, como dijo la... Apliqué 202. Menos. Y en realidad fueron 498. Entonces, cuando yo aplico menos de la realidad, eso se llama subaplicación del CIF. Y usted tiene que buscar primero la diferencia, ¿verdad? Te va a decir 272,000 menos 498,000. Y eso le va a dar, aquí debe ser contrario. 226. Ajá, déjeme ponerle aquí. CIF aplicado, para que siempre resten el aplicado primero. Lo pongan de la parte primera de la resta, el CIF real. Entonces, CIF aplicado menos el CIF real me da menos 26,000. Exacto. Eso está subaplicado. Eso es una subaplicación del CIF. Entonces vamos a hacer los asientos. ¿Qué usted va a hacer en la tarea? Usted va a registrar ese CIF aplicado, ese CIF real, y luego lo va a cerrar. Vamos a bajar este problema completo para que esté todo junto. Aquí. Después le tiramos una foto y yo se lo mando. Entonces, el CIF real. Digo control, eso debe llevar una coma, control del CIF. Costos indirectos de fabricación. ¿Cuánto? 498. Aquí no voy a poner nómina por pagar. Voy a poner depreciación acumulada. Para que no crea que nada más contra la nómina. Cualquier cosa que yo calcule en la fábrica puede generar esto. Entonces, contra depreciación acumulada. Pueden ser hasta 6 cuentas que sumen 498. Yo nada más puse una solita. Para registrar el CIF real del mes de noviembre, del mes de octubre, del 2021, del 2022, lo que yo estoy ahí es en el periodo. Ahora, ¿y este CIF aplicado? ¿Cómo yo lo registro? Bueno, inventario de productos en proceso, 272,000. ¿Contra quién? CIF aplicado. Yo se lo apliqué a la producción, que está en proceso de producción. Ahora, llegó el cierre. Ese CIF, control, que está débito, le doy un crédito.
ese CIF aplicado que está a crédito, le doy un débito. Y así se cierra. Ahora, esa entrada no está cuadrada. Hay una diferencia de 226,000. ¿Dónde se va a poner? En débito, que es una subaplicación del CIF. Por la diferencia que ya yo calculé, que es 226,000. Y eso se llama subaplicación del CIF. Eso hacemos con el CIF. Entonces, el que realmente va a aparecer en la información que va para la calle es ese 498. Esta diferencia es muy grande. Quiere decir que es probable que yo tenga que revisar la base de calcular el CIF, porque es mucho la diferencia. ¿Entienden? Y entonces puede ser que esta base de las horas de mano de obra no sea la correcta para esa empresa. Pero eso ya cuando uno termina el periodo, uno analiza si la diferencia es muy grande, te da una luz a ti como contador de que tú tienes, le voy a mandar esto, que vamos a hacer otro ahora, de que usted tiene que revisar esa base, porque la diferencia es casi el 50% la diferencia. Entonces quiere decir que no es eficiente las horas de mano de obra directa. Ahora vamos a hacer el que yo le envié. Y como tenemos esta explicación fresca, vamos a empezar a hacerlo de abajo hacia arriba. Vamos a coger este mismo ejercicio. Déjame ver cuál fue que yo le mandé. Ok, creo que es este. Ok. Vamos a compartir la pantalla. Yo le mandé un ejercicio igual al que ustedes tienen que entregar. Lo único que cogí que le cambié los números. Así que esta parte la vamos a hacer ahorita. Vámonos ahora a lo que explicamos hoy del CIF real y el CIF aplicado. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Aquí tenemos un ejemplo. Hay dos. El A, vamos a hacer el A, ¿verdad? Vamos a hacer el A y el B. Entonces, aquí dice, Rosa S.A. aplica los CIF tomando en cuenta las horas de mano de obra directa. Aquí yo le cambié los montos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que pasa. Entonces, yo multiplico tarifa por horas. 9 por 9,000. Vamos a ver cuánto nos da. 81,000. Espérense, vamos a tener que mover esto más para acá para que no tengamos problemas. Que nos quepan los valores. Entonces, aquí. Esto hay que quitarle los 00 porque estas son horas. Miren el letrero arriba que dice, voy a ponerle una H. Aquí le vamos a poner una H también para que esté así. Entonces, 9 pesos por 9,000 horas son 81,000 pesos. Tenemos entonces 10 pesos por 6,000 horas son 60,000. Y 8 pesos
esto es peso, ¿verdad? Por 4.720 horas. 27.760. Vamos a sumármelo, por favor, 27.760. Entonces, el CIF aplicado es este que está aquí, en base a las horas. Entonces, vamos a ponerle aquí 178.760. CIF aplicado. $168.000, 78. 178, 760. ese es el Y me CIF. dio 168, maestra. Ok, vamos a ver entonces. Aquí me da 60 y 27, me da 8. Profe, Sí. donde Es tiene 37.000, 27.000, son 37.000. 37, maestro. Ok, 37, fui yo que me equivoqué. 37.760. Entonces da 178.760. Vamos a subrayarlo. Ya tenemos el CIF que vamos a aplicar a la producción en proceso. En contabilidad tienen el CIF real, 200. Entonces, mi primer paso ahí es determinar la diferencia y analizar si hay una sub o sobreaplicación del CIF, ¿verdad? Entonces, aquí pongo. Entonces, el CIF real, el CIF aplicado, menos el CIF real, cambiando los números, 170. 21.240. Ah, ok. Sí, está bien, mi amor. Menos 200.000 del CIF real. Hay una subaplicación del CIF de 21.240. 240. 40. Eso es una subaplicación del CIF. Entonces empiezo a registrar. ¿Qué voy a registrar? Mírenlo ahí. El CIF estimado, los 178.000. El CIF real, los 200.000. Y voy a cerrar el CIF estimado y el CIF real y van a ser la subaplicación del CIF. Entonces, vamos a hacer nuestra entrada de diario. Entonces aquí tenemos bajé mucho. Necesito ese dato ahí, tenerlo cerca. Ponerlo así. Entonces, cuenta número. Detalle, cómo se llama la cuenta. Mayor auxiliar, que no lo estamos usando. Aquí el mayor general, el débito. Y aquí el crédito. Ok. Primer asiento, el CIF real. Entonces, ¿cómo se registra eso? CIF control. Esa es la cuenta contable que está en su catálogo de cuentas. 200.000. Contra cuenta por pagar. Le debo a alguien. Nómina por pagar, cuenta por pagar, depreciación acumulada, etcétera, etcétera, etcétera. 200.000. Le pongo aquí para registrar CIF real noviembre, por ejemplo. El asiento número 2, ¿qué vamos a hacer? El CIF aplicado. Entonces, el débito, inventario de producción en proceso. $178.000, mírenlo ahí, 760. ¿Contra quién? CIF aplicado. Contra el CIF aplicado. 178,
760. Le voy a poner la leyenda ahí mismo. Pongo ahí para registrar CIF aplicado en noviembre 2022. Y le pongo ese cuadrito atrás para que el auditor vea de dónde salió ese número. En contabilidad tienen todas las facturas por pagar que suman 200,000. ¿Verdad? Y el número 3, al asiento número 3, el cierre. Llegamos a fin de mes, tenemos que cerrar las cuentas nominales. Entonces digo, ese SIF control que está ahí, le voy a dar un débito, pero como vamos a empezar con un crédito. Como vamos a empezar aquí, voy a decir SIF aplicado 178,760 y el SIF control 200,000. A simple vista, contablemente, eso está descuadrado. ¿Verdad que sí? ¿De qué lado falta cantidad? Del lado débito. Del lado débil. Correctamente. O sea que a veces la lógica, tú no tienes que saber ni la teoría. Cuando tú ves una entrada así, dices, oh, pero el débito no cuadra con el crédito. Y hay una diferencia de 21,240 y falta del lado débito. Bueno, ahí tú no se sabe la teoría, pero sale a camino, ¿verdad? Su aplicación SIF. Déjeme ayudarme aquí un poquito. Su aplicación del SIF. Entonces, 21,240. Quiere decir que apliqué por debajo de del CIF real. Y la leyenda para registrar cierres, no, cierre del CIF real y el aplicado. Y ahí ya terminamos ese ejercicio. Entonces, la subaplicación del CIF se registra en débito y es cuando yo aplico menos de lo que se gastó en realidad en la fábrica del CIF. Vamos a ver el otro caso, a ver si nos da una sobreaplicación del CIF y así ya tenemos eso listo. Quiere bajar. Puse los mismos valores, pero lo que hice fue que el CIF real lo puse en 170,000, no en 200. Entonces, vamos a buscar el dato arriba para no tener que calcular de nuevo. De nuevo hay que arreglar aquí porque eso es hora, eso no es dinero. Tirarle una foto al cuadrito que hicimos. Ah, pero ya yo se la mandé. ¿Esa es esa? No, esa es la de ahorita. Ahí está. Nos vamos. Vamos. El CIF aplicado fue 178,760. Pero lo vamos a poner aquí para que ustedes sepan cuando estén haciendo su tarea que el CIF aplicado yo no se lo doy. Usted tiene que buscarlo a través de la multiplicación de las horas de mano de obra directa por la tarifa. Tienen que encontrarlo ustedes. Entonces nos vamos al cuadrito. El primer dato es 81,000 aquí. Aquí nos dio 60,000. Y aquí 37,760. Estamos dando el mismo ejercicio. Ahora, el CIF real lo cambiamos. Entonces aquí va CIF aplicado.
178,760. Entonces me dice que el CIF aplicado es 178,000. Que el CIF real es 170. Quiere decir que yo apliqué más del CIF real. Entonces ahí se da lo que llamamos sobreaplicación del CIF. Entonces la diferencia entre el CIF aplicado y el real es la siguiente: 178,760 menos 170,000 en este ejercicio. Entonces hay una sobreaplicación del CIF de 8,760. Eso se llama sobreaplicación del CIF. Vamos a quitar esto. Ande junto así, ¿verdad? Que ustedes lo vean en una sola línea. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo mismo. Vamos a registrar el CIF estimado, vamos a registrar el CIF real y vamos a cerrar para poder llevar ese CIF que está sobreaplicado, poder llevarlo al CIF real que es 170, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra entrada de diario. Y vamos a ver, a insertar una tabla aquí. Vamos a poner más líneas para que nos faltaron. 5. 7. Entonces, cuenta número. Tienen que escribir más pequeño aquí. 10. Nombre de la cuenta. Mayor auxiliar. Entonces, vamos a registrar el CIF real primero. Entonces, control CIF. 170,000. Vamos a poner aquí en la misma línea. Nómina por pagar. Lo que yo haya pagado en la fábrica. Recuérdense que ya lo hemos dicho 2 o 3 veces. Entonces aquí voy a poner para registrar CIF real. Ya registramos los 170. Ahora nos vamos a registrar el primer asiento que ustedes van a hacer en la tarea. El segundo va a ser registrar el CIF aplicado. Va a decir inventario, producción en proceso. 178,760. Contra CIF aplicado. 178,760. Y la leyenda para registrar CIF aplicado en noviembre 2022. Ahora, el último asiento es cerrar los CIF. Y ahí van a hacer el registro de la sobreaplicación del CIF o de la subaplicación del CIF, dependiendo de lo que pasó entre la comparación del CIF aplicado con el CIF real. Entonces, control del CIF, que está débito, ya yo sé que lo puedo poner crédito.
lo debo poner crédito, con todo en mayúscula para que esté control del CIF. $170,000, ¿verdad? Es el CIF real. Este CIF aplicado, le voy a dar un débito. CIF aplicado. 178,760. Hay una diferencia de 8,000 y pico de pesos. ¿De qué lado falta? Del lado crédito. Quiere decir que la sobreaplicación del CIF se registra en crédito. Sobreaplicación CIF. Vamos a tener que ponerlo más pequeñito para que no... CIF. Sobre aplicación del CIF, 8,760. Y la leyenda para registrar cierre, CIF real y CIF aplicado. O también le puedo poner O para registrar cierres de los CIF y registro sobre aplicación del CIF. Como usted quiera. La leyenda es la historia de lo que pasó. Y ahí usted va a poner una nota que le recuerde qué fue lo que pasó ahí dentro de 5 o 6 años cuando usted vuelva a ver esa entrada. Entonces, eso era lo que nos faltaba explicar en la otra clase. Ahora vamos a repasar lo que hicimos en la clase pasada en este mismo documento. Ya ustedes saben cómo se registra el CIF real, el CIF aplicado y cómo se cierra. Y si hay diferencia, nace una sub o sobreaplicación del CIF. ¿Cómo usted la va a registrar? Vean el material, ¿verdad? Pero ya con esto yo creo que ustedes pueden trabajar fácilmente esa parte de esa tarea. Lo vamos a subir para hacer los otros ejercicios, que ya lo hicimos el martes, pero aquí lo vamos a repasar, si Dios quiere. Miren, aquí está el ADOBAN SRL ha suministrado la siguiente información de los costos indirectos de fabricación y sus diferentes niveles de producción según su capacidad. Recuerden que la capacidad normal es aquella capacidad en donde yo debo de prever que voy a tener interrupciones en la fábrica tanto por día feriado, por falta de materiales o por falta de pedidos. Mientras que la capacidad esperada es lo que yo pienso producir para el año próximo a corto plazo. La capacidad normal se prevé para 5 años y la capacidad esperada para el año siguiente. ¿Oyeron? Entonces, ellos tienen estos datos, el ADOBAN. Para la capacidad normal, para el año, ellos tienen previsto fabricar 530,000 unidades. Y para la capacidad esperada, para el 2023 sería, en este caso, ellos tienen ya entre pedidos y proyecciones que van a ser 496,000 unidades. Tienen unos costos fijos de CIF, de alquiler, de salario, etcétera, etcétera, e impuestos de 2,200,000. Y tiene costo variable, por cada unidad, tiene un costo variable de 8 pesos por unidad. Entonces, ¿qué me pide el ejercicio? Que calcule cuál va a ser el CIF total, tomando en cuenta las unidades que se produjeron. Entonces, aquí vamos a poner el detalle, aquí vamos a poner los cálculos, aquí vamos a poner la capacidad normal, y en este cuadrito vamos a poner la capacidad esperada. Entonces, lo primero es que los costos fijos, ¿cuál es su definición? Son aquellos que permanecen constantes sin tomar en cuenta el número de unidades que tú hagas dentro de un rango relevante. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a poner costos fijos. Poner la letra más pequeña.
Entonces, costos fijos van a ser iguales para las dos capacidades. Para hacer 530.000 unidades son 2.200.000 y para hacer 496.000 unidades son 2.200.000. La definición te lo dice, costo fijo dentro de un rango relevante de producción. Aquí vamos a quitarle tarallita. Ok, no se le quitó. Ahora vienen los costos variables. Ponerlo bajito, más pequeño. Vienen los costos variables, porque esos sí cambian. Su nombre lo dice. ¿Qué son los costos variables? Aquellos que aumentan o disminuyen proporcionalmente con la producción. Entonces, los costos variables para la capacidad normal es, la capacidad normal vamos a hacer 530.000 unidades. La vamos a multiplicar por 8 pesos. Y lo vamos a poner aquí. 530 por 8. 4.240.000 pesos. Ahora, ¿y la capacidad esperada? ¿Cuántas unidades tenemos? Tenemos 496.000 unidades por 8 pesos. Entonces ahí vamos a tener, no puedo hacer eso. Me voy aquí derechito y tengo, multiplicamos, si alguien me ayuda, porque así vamos avanzando más. 496 por 8. 3.968.000. 968. Ok, ahora, como tú tienes ese dato ahí, súmale el costo fijo, por favor. Que son Sí, estimado en normal da 6.440.000. 6.400.000. El normal, maestra, el normal. Ah, el normal. Ok, ok, aquí. 6.440.000. Y aquí nos da 5 millones. No, 6 también. 6.168.000. Sí. Chequémelo, por favor. Está correcto. El CIF estimado. Entonces, aquí no me dieron el CIF. Aquí yo tuve que buscarlo. Me dieron el CIF fijo y el variable por unidad. Entonces yo tuve que buscar el CIF estimado. No me lo dieron. Ahora, ¿qué le vamos a agregar aquí? Vamos a determinar la tasa del CIF por capacidad. La tasa del CIF para la capacidad normal es igual a 6.440.000 entre 530.000 unidades. Vamos a bajar esto un poquito. No crean que eso es lo mismo, ¿verdad? Y aquí le voy a poner 6 millones. Entonces, ¿cuál es la tasa del CIF? Con la capacidad normal, que estamos en esa columna. 12 puntos. Se redondea, maestra, eso. 12.1509. 12.15. 12 pesos con 15 centavos. Le voy a cargar del CIF estimado por unidad, ¿verdad? Del CIF por unidad que voy a cargar si fabrico 530.000 unidades. Y ahora, la tasa del CIF esperado voy para acá y la voy a presentar para que ustedes no la tengan juntas. 6 millones, eso va a ser igual a 6.168.000
entre 496,000 unidades. 496. Y ahí me va a dar lo que yo voy a cargar de CIF a la capacidad esperada. 12.43. Entonces, fíjense que la misma fábrica, con los mismos empleados, con la misma maquinaria, etcétera, carga una diferencia del CIF dependiendo del número de unidades que haga. Mientras usted más produce, aquí hicimos 530,000, más baja el CIF, porque ese costo fijo que está ahí se distribuye entre más unidades. Mientras usted menos produce, más sube el CIF, porque el costo fijo hay que repartirla entre menos unidades. ¿Qué quiere decir esto? Técnicamente, que las empresas que producen al por mayor pueden poner los precios más bajos que uno que produce de forma limitada. Y como le comenté en la clase pasada, el Estado inclusive tiene que intervenir para que las grandes empresas no desaparezcan a los pequeños empresarios. Le puse un ejemplo de queso Geo, le puedo poner un ejemplo de pastas, le puedo poner un ejemplo de arroz. El arroz que viene de Vietnam o de otros países que tienen mayor producción y tienen mejores herramientas que las de nosotros, usted ve la diferencia de precio en el arroz, en la leche, en los jugos, en las carnes importadas. A veces una carne importada es más barata que la carne que tenemos aquí, que producimos aquí. Así que esa es la moraleja. Ya entonces saben trabajar eso. No lo vamos a hacer. Y vámonos para este último. Aquí, ¿qué se busca con ese ejercicio? Bueno, lo que buscamos es que usted practique con unos mismos datos, que usted practique las diferentes formas o bases presupuestadas que usted puede utilizar en su empresa. Usted no puede usar las 5. Usted tiene que escoger una dentro de sus políticas. Pero aquí con este mismo dato vamos a ponerle a ustedes a ver las diferentes tasas del CIF, cómo cambian. Entonces dice, le damos el CIF estimado o presupuestado, 1.400.000, le damos la base para las unidades producidas, para un porcentaje de los materiales directos y de la mano de obra, las horas de mano de obra directa, que fue que usamos en el ejercicio hace un rato, y las horas que la máquina dura encendida. Ahí está. Entonces, ¿qué buscamos? Calcular la base, la tasa del CIF, tomando en cuenta las 5 bases que hemos visto en la teoría. Entonces, comenzamos. En cuanto a la base, tomando en cuenta las unidades producidas, la fórmula es la siguiente. El CIF presupuestado entre el número de unidades producidas. Entonces, sustituyendo, voy a poner aquí 1.400.000 pesos, ponerle signo de pesos, entre la cantidad de unidades producidas según el ejercicio son 350.000 unidades. Vamos a admitir a Mariela. Entonces, ¿cuánto me da la tasa del CIF que yo estimo? 1.400.000 entre 350.000. A cada producto le voy a cargar 1.400.000 entre 350. 4, maestra. 4 pesos. Esto significa que a cada unidad producida le vamos a cargar del CIF 4 pesos. Si yo uso esa base. Tengo la materia prima, la mano de obra y el CIF. 4 pesos. Si yo uso esa base. Ahora, si yo usara
la base de los costos de materiales directos, el CIF estimado sería, no, está mal ahí. Sí, está bien. CIF estimado sería igual a los costos de materia prima directa entre, en este caso, el CIF presupuestado entre los costos de mano de obra directa, y todo eso lo multiplico por 100 para que me dé 1%. Entonces, vamos a sustituir el CIF presupuestado siempre en los ejercicios. En este caso va a ser 1.400.000 entre los costos de mano de materiales directos, 1.800.000. Divido eso y lo multiplico por 100 y eso me va a dar un porcentaje. 1.400.000 entre 1.800.000 me da 0.77777 por 100. Eso me da 77.78%. Redondeando, 77.78%. Esto significa que al costo de la materia prima directa le vamos a aplicar el 77.78% y el resultado será el CIF aplicado. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Si de materia prima directa, bueno, porque estas dos bases son las que me doy cuenta por mi experiencia que le da más lucha a usted de entenderlo, ¿verdad? Entonces vamos a suponer aquí que de materia prima directa, la empresa gasta 20 pesos para hacer el producto. Entonces, ¿cuánto sería el CIF? Sería 20 por 77.78%. Si yo uso esa base. 20 por 77.78%. 15,56. 15,56 sería el CIF que aplicaría a cada unidad producida. Y ahí ya yo creo que con esa explicación y ese pequeño dato, ya ustedes van a entender que ese % que le dé, usted se lo va a aplicar a la materia prima directa y el resultado es lo que usted le va a poner del CIF al producto. Vamos con la otra base. Tomando en cuenta el costo de la mano de obra directa, déjenme yo tirarle una foto. Así no tenemos que estar subiendo y bajando. Ahí vamos. Entonces, tomando en cuenta los costos de mano de obra directa, digo, el CIF estimado, no voy a poner el nombre, ya ustedes saben que el CIF estimado, 1.400.000, entre los costos de mano de obra directa, y todo eso lo va a multiplicar por 100 y eso le va a dar un porcentaje. Sustituyendo, 1.400.000, ya me vayan trabajándomelo algunos, 1.400.000 pesos entre, busco en la foto aquí, ¿cuánto es el CIF? La mano de obra presupuestada es 1.900.000. Cuando es peso sobre peso, lo tengo que multiplicar por 100.
Solamente hay dos situaciones de tasa que debo de multiplicar por 100. Un porcentaje de los costos de mano de obra directa y un porcentaje de los costos de la materia prima directa. Todo eso lo multiplico por 100%. Y eso nos da, ¿cuánto nos da? 1.400.000. 1.400.000 entre ¿cómo fue, joven? 73.68. Exacto. Entonces, tomando el mismo ejemplo, si de mano de obra directa, vamos a poner aquí ejemplo. Si de mano de obra directa yo tengo un costo de 50 pesos para hacer mi producto que viene de la nómina, que es un dato real, entonces el CIF sería igual a 50 pesos por 73.68%. Eso nos daría que el CIF de ese producto por 50 pesos entre 100. 36 pesos con 84 centavos. 36. Yo no redondeé. Yo puse redondeado ahí, pero yo cuando lo apliqué sin redondear. 36,84. O sea que si mi CIF, que yo no lo conocía, si uso esta base, va a ser 36,84. Si tomo en cuenta las horas de mano de obra directa, entonces el CIF estimado sería por unidad, ¿eh? Acuérdense que yo estimo por unidad. Entonces el CIF estimado sería el CIF entre el número de horas de mano de obra directa. Sustituyendo, lo voy a hacer ahí mismo, sería 1.400.000 entre ¿cuántas horas de mano de obra directa tenemos? Yo diría 1.400.000 entre, según el ejercicio que estoy en la calculadora ya. Usted tiene la foto ahí. ¿Cuántas horas de mano de obra directa? Dice el ejercicio. Déjame buscarlo yo. Hora de mano de obra directa, 190.000 horas. Entonces, 1.400.000 entre 190.000 horas, 7 pesos con 37 centavos. 190.000 horas. Entonces, el CIF sería 7 pesos con 37 centavos. Miren cómo cambia el CIF. Así como cambio la base, me cambia el CIF. Eso no quiere decir que yo deba coger la que me dé menos, claro que no. Lo que yo tengo que escoger es la que se acerque más al CIF real, para que no nazca una sobreaplicación del CIF y una subaplicación del CIF tan grande. O sea, no hay ninguna base mejor que otra. Si yo uso las unidades producidas, me da 4 pesos. Si uso un porcentaje de la materia prima, me da 15,56. Si uso, tomando en cuenta un porcentaje de la mano de obra, me da 36,84. Miren las diferencias. Si uso las horas de mano de obra directa, me da 7,36. Y es el mismo sí presupuestado. Lo que cambió fue la base. ¿Oyeron? Entonces, ¿cuál es la mejor? Ninguna. La que se acerque a mi sí real. Esa es la mejor. Entonces, vamos a hacer ya la última, tomando en cuenta las horas que la máquina dura encendida. En esta empresa que usan esta base, generalmente casi no hay empleomanía
no hay empleados, sino que casi todo lo hacen maquinarias o robots, como dicen, y entonces la mejor forma es tomando en cuenta las horas que las máquinas duran encendidas. Esta base la usan mucho en la zona franca aquí, que hay una empleomanía bastante grande y ese es el dato más importante. Las horas que trabajan, porque se le paga por hora. Y aquí en esta empresa casi no hay empleados y las máquinas hacen casi todo el proceso. Entonces, continuamos. Aquí vamos a poner el CIF. El CIF presupuestado entre las horas que la máquina duraron encendida, según el dato de la foto que le envié, son 250,000 horas. Ponerle horas ahí. Entonces, ahí me va a dar el CIF que yo voy a aplicar. 1.400.000 entre 250,000 horas. 5 pesos con 60 centavos. Le voy a aplicar del CIF a cada unidad que yo haga, tomando en cuenta diferentes bases. Ustedes ven que fuimos de 36 a 4 pesos. O sea, ¿cuál vamos a escoger? La que se acerque mejor a nuestra realidad. Y ese es el tema del CIF. ¿Tienen alguna pregunta para poder hacer sus tareas? Yuberki. Profe, yo tengo una, pero es sobre el control de lectura, que hay unos ejercicios. Tengo un poco de duda ahí. Nada más me faltaría ese ejercicio para terminar el Déjame ver. control de lectura. Vamos a chequear a ver qué hay en el control de lectura, a ver si te puedo orientar. Vamos a darle a guardar a esto para mandárselo. Ok. Vamos a entrar a la plataforma a ver qué dice el control de lectura. Costo 1. Ok. Vamos a buscarlo a ustedes. Déjenme ver dónde están aquí. Bien, vamos entonces al control de lectura y vamos a identificar dónde ella tiene la duda. A ver si la podemos ayudar. El control de lectura está en el 5.1. Ah, sí, ya yo sé dónde que tú tienes. Es como se segmenta el CIF. ¿Cuál es que tú tienes dudas? En la última parte. Sí, en la última parte dice horas trabajadas. Esa no es la última parte, no. Hay más. Ajá, esa pregunta, el ejercicio número 3 completo. Este es el 3. Sí. Ok. Dice, determine el CIF con las siguientes bases. Material directo, mano de obra directo, costo primo, horas trabajadas, suponga que fueron 90,000 horas para la orden 1, 30,000 horas y la orden 2, 47,000 horas. O sea, para todas las órdenes, ahí están las horas. Esas son las unidades producidas, 140,000 unidades para la orden 1, para la orden 2, 45 y para la 55,000 será para la orden 3, ¿verdad? 1, suponga 1, 45 y la orden 2, 55. Rectifique la orden 1 y 2 para... No, no vamos a hacer eso. Eso está demasiado enredado. Olvídense de eso. ¿Ok?
Vamos a hacerlo práctica como yo la tengo. Aquí llenen esta pregunta y el completa nada más. La parte 3 ya vamos a hacerla como yo se lo expliqué. ¿Oyeron? Solamente. Vamos a eliminar esa parte del ejercicio. Anoten eso para que no se preocupen. No es que sea imposible, pero es mezclar una orden con otra. No es necesario. Ya yo se lo expliqué de una forma sencilla con una sola orden. Así que olvídense del resto y solamente llenen la pregunta, ¿verdad? Y el completa, el completa que está ahí. Y esta parte, como ya tenemos un ejercicio 5.3, tal cual yo lo expliqué, con ese complete. ¿Estamos bien? Ok, profe, gracias. Así que ya con eso no nos vamos a complicar. Vamos a abrir ahora para que ustedes vayan la última unidad, la cual solamente vamos a ver la parte teórica. La unidad número 5, ¿por qué vamos a ver nada más la parte teórica de la unidad número 5? Por la sencilla razón de que con eso es que empezamos el costo 2. En costo 2 comenzamos con los sistemas de costos tradicionales. Vamos a abrir esta unidad. Y este es el primer sistema de costo que ustedes van a ver en costo 2. Aquí solamente buscamos darle una parte teórica de los sistemas de costo por órdenes. ¿Oyeron? Porque hay dos sistemas para registrar en contabilidad los costos. Lo que hemos aprendido hasta ahora no es sistema, hemos aprendido la base conceptual de los costos, que son la sumatoria de la materia prima directa, la mano de obra directa, más los CIF. Pero nosotros no hemos aprendido a llevar un sistema de contabilidad de costo, lo cual vamos a hacer en costo 2, si Dios quiere. Entonces, hay dos sistemas de costos. Sistema de costo por órdenes de trabajo y el sistema de costo por procesos. Entonces, el sistema de costo por órdenes, lo tenemos aquí. Vamos, le estoy poniendo que sea visible para ustedes. En este sistema de costo tenemos que la utilizan aquellas empresas que fabrican según lo que el cliente le pide. Vamos a suponer banistería. Tenemos un ejemplo ahí, ¿verdad? En banistería, Elizabeth va y dice que ella quiere un juego de cama de roble, que el espaldar sea de esta manera y las mesitas y el gavetero sean así. O que ella no quiere mesita de noche, ella lo que quiere es un gavetero alto y una credenza. Eso es lo que ella quiere. Entonces ella dice lo que quiere y esa fábrica le fabrica lo que ella quiere. Para Elizabeth se le genera una orden de producción o una hoja de costo, donde van a ir anotando todo lo que consuma la fabricación de eso que ella pidió. Por eso que se llama así, por órdenes de trabajo o por pedidos. ¿Qué tipo de empresas trabajan con este sistema? Como les dije, una ebanistería, puede ser una repostería que no venda para el público en general, sino que tú tengas que ir a pedir lo que tú quieres, el color, la cantidad de libras, el relleno, ¿verdad? La decoración que tú quieres que tenga el bizcocho. Utiliza ese sistema por pedidos. También un diseñador, un diseñador de moda, un buen costurero, vamos a decirle así, que tú vas y le dices, mira, yo quiero que tú me hagas una chacabana gris con los botones blancos, que tenga esto y esto. Entonces, esa fábrica solamente hace chacabana según los pedidos del cliente. No tiene un catálogo ahí para que tú vayas y coja una y la compres, sino que tú tienes que pedirla. Él sí tiene modelos ahí, pero eso no se vende, ¿verdad? Entonces, esto es el sistema de costo por órdenes de trabajo.
Este sistema dice, descansa en el supuesto de que existe un cliente que hace un pedido en el cual va a especificar qué tipo de artículo quiere que se le fabrique. Entonces, esa empresa va a generar una orden de producción o fabricación para empezar a hacer eso que el cliente pidió. Esa orden se genera en un documento que se llama hoja de costo, en donde vamos a poner el nombre del cliente, su dirección, su teléfono, lo que él quiere y la cantidad que quiere, cuándo vamos a empezar a producirlo y cuándo se lo vamos a entregar. Y ahí vamos a anotar la materia prima que se llevó, la mano de obra que se pagó y le vamos a aplicar el CIF. Oigan bien, le vamos a aplicar el CIF, porque el CIF yo no sé. Yo, esta 40 chacabanas para un restaurante me la pidieron el 10 de noviembre y yo la voy a entregar el 20 de noviembre. Y todavía no ha llegado ni luz, ni agua, ni teléfono, ni internet de la fábrica. Entonces yo le aplico un CIF. Después yo me la averiguo contablemente, ¿verdad? Entonces, en este sistema, por órdenes de trabajo, la orden de producción está debidamente autorizada por un funcionario competente que tomó la orden, pero que para tomar la orden llamó al almacén a ver si tenemos materia prima y llamó a la fábrica para ver si tenemos disponibilidad de producción. Entonces, no es todo el mundo que está ahí cogiendo órdenes, porque lo que más desencanta a un cliente es que tú le digas a una fecha de entrega y después le salga que no está listo. Eso no es profesional. El encargado de producción, administrador o al ingeniero de producción. Yo digo que a todito, hay que llamarlo. Es un sistema de costo donde los costos se registran mediante la utilización de una hoja, calculado sobre las órdenes y pedidos que me ha hecho el cliente. Es un método de acumulación, ¿verdad? Perdón, ahí se me fue. Es un método de acumulación y distribución de los costos utilizados por compañías donde hacen productos de acuerdo a lo que el cliente me pide. Ahí lo dijimos ya eso. De acuerdo a lo que el cliente me pide, yo hago la orden. Entonces, dice aquí, de acuerdo a este sistema por órdenes, tenemos estas características. Se hace lo que el cliente pide. Se puede seguir cómo va cada proceso de producción de cada cliente, qué le falta, cuánto tiempo se va a llevar, etcétera, etcétera. Y la producción es intermitente, quiere decir que estamos trabajando mientras tenemos pedidos. Si no hay pedido, la fábrica está parada. Y la fabricación se inicia cuando se recibe el pedido y un avance del cliente. Una empresa no puede empezar a fabricar de boca, hay que dar un depósito. ¿Por qué? Porque hay clientes que hacen pedido y después se desaniman o se mueren, o quiebran, o lo meten preso, no sé, que pasa un evento. Y yo que empecé a hacer esa chacabana, ya utilicé materia prima y pagué mano de obra, me quedo enganchado con 40 chacabanas que tienen el letrero de un negocio, ¿verdad? Entonces eso no se puede. Usted tiene que pedir un depósito y ese depósito tiene que ser mínimo lo que usted va a usar de materia prima y lo que va a pagar de mano de obra. Mínimo. Ahora, si el cliente le pasa un evento y no va a recoger eso, yo lo vendo a 3 cheles. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener que buscar es el CIF. ¿Entienden? Por eso que ustedes ven cosas que la venden súper barata con letreros. Camiseta a 20 pesos. Digo, en Estados Unidos, aquí yo no he visto, pero en Estados Unidos yo he visto muchas camisetas a peso, pero tienen un letrero ahí. Campeonato de fútbol del 2004. Y la gente que tiene que vestir, si no le importa andar con ese letrero, pues lo pone y lo compra. Pero hay que pedir un depósito. Desde el punto de vista contable, los costos se acumulan para cada trabajo. Se utiliza una hoja de costo para cada pedido del cliente y la base del cálculo de los costos de producción se refieren a los costos normales. O sea, voy a tener la materia prima real, la mano de obra real, pero el CIF lo estimo.
porque pedimos el 10 y entregamos el 20 de noviembre. Yo no sé cuánto voy a tener de costos indirectos en la fábrica, pero yo se lo cargo al cliente como yo lo estimo o lo aplico, lo que hemos aprendido anteriormente. ¿Quiénes la utilizan? Ya hablamos. Aquellas empresas que hacen los productos según los requerimientos del cliente. Una sastrería, una repostería, una ebanistería, una fábrica de avión, porque una fábrica la gente que vende aviones no tiene una tienda de aviones, usted tiene que ir para allá y pagar. Las de los barcos también, no hay tienda de barcos, hay fábricas que hacen barcos y usted tiene que dar un avance y decir lo que usted quiere, ¿verdad? Entonces, todas esas empresas así, pues, utilizan este método. Ustedes lo leen. Ahí está. Las organizaciones que comúnmente lo utilizan: aeronáutica, astillero, donde hacen los barcos, servicios gastronómicos, cuando pedimos un buffet decimos lo que queremos, ¿verdad? Y pagamos por ello. Servicios hoteleros, servicios de reparación, las construcciones de esas torres, todo eso. No hay un catálogo de vender torres, usted tiene que decir lo que usted quiere y le dice, si usted pone este piso de este color o de este material, le sale a tanto. Si usted lo cambia a granito o lo cambia a mármol, esto es lo que usted va a pagar. Eso es según los requerimientos del cliente. Fabricación de piezas de repuesto, industria de muebles y de confecciones. Yo dije sastrería y lo está diciendo más fino. Miren aquí cómo se genera el ciclo de costo por órdenes. Tengo aquí una hoja de costo donde voy a anotar todo lo de ese pedido del cliente, ¿verdad? Los costos de los materiales directos, lo anoto ahí, pero eso viene de un documento que se llama requisición de materiales. Yo pido al almacén los materiales con una requisición y lo anoto en la hoja. Los costos de la mano de obra directa, eso viene de la nómina, lo anoto en esa casilla. Y lo carga Fabril o SIF que yo apliqué, lo anoto en esta columna. O sea que cuando terminamos de hacer las chacabanas, sumamos esas 3 columnas y ahí tenemos lo que nos costó producir esas 40 chacabanas para ese restaurante. Ahí está gráficamente. La orden de producción se emite al momento de iniciar el proceso de producción, tomando como base lo que el cliente me pidió. Esa orden debe estar debidamente autorizada por el que llenó el pedido, por el gerente de producción de la fábrica y por el del almacén. Todo el mundo tiene que saber que vamos a hacer tal cosa y eso debe estar ahí esperando que yo lo pida. ¿Ya? Eso es para que ustedes, si cuando vayan a costo 2, si no es conmigo, tengan una idea del costo. Yo se la voy a dejar abierta. Ustedes van a ver también un video que yo le voy a mandar de este sistema. No hay que hacer tarea de esa unidad. Solamente después, cuando ustedes estén descansados, para que no entren a costo 2 sin una idea de este sistema, ustedes van a escuchar un video que yo le voy a mandar y con eso nosotros ya terminamos. No hay que hacer práctica, no hay que hacer nada de la unidad número 6. Solamente le quería decir eso. Entonces, terminamos la clase ya. Nuestras reuniones han terminado del semestre. Ahora ustedes tienen hasta el 12 de diciembre para revisar todo lo que les falta y subirlos. Solamente no están abiertos, creo que los foros, y la unidad 1 y 2 está cerrada. Entonces, de la 3 en adelante, la 3, la 4 y la 5, revísenla. Los foros lo pueden subir, yo creo que la 3, 4 y 5, yo no le he cerrado. Porque mucha gente se descuidó un poquito subiendo las tareas a tiempo. El 12 de diciembre se cierra todo. Hago un resumen y les mando le mando su nota. Si usted, no pueden llevarse de los puntos acumulados. ¿Por qué? Porque en esta materia hemos acumulado más de 100 puntos. Cuando yo sume todos los 2 parciales que di,
y todas las prácticas que yo di, seguro voy a estar en 130 puntos. Entonces, para yo ponerle su nota, voy a aplicar una regla de 3. ¿Oyeron? Vamos a suponer, déjenme buscar una hoja para que después no me empiece a decir, esa no es mi nota, ¿eh? Inclusive lo vamos a grabar. Miren cómo yo voy a hacer voy a poner su nota. Vamos a ver, aquí vamos a buscar una hojita en blanco. Aquí está. Vamos a abrirla. Vamos a suponer, yo no sé, porque yo pongo tanta tarea que me paso, ¿verdad? Entonces, si el curso acumulara 130 puntos en total entre los exámenes y las tareas y los foros, entonces yo voy a aplicar, se aplicará una regla de 3 para poner la nota. Entonces, yo diría, si 130 puntos es 100, lo que acumuló Marlon fue 105 puntos, entonces eso es X. Matemática, yo creo que del colegio de 8º curso. Entonces yo diría 105 por 100 y eso lo voy a dividir entre 130 y esa es la nota que tiene Marlon. Vamos a ver cuánto él tiene. Cuánto yo le voy a poner. Entonces sería la nota que le voy a poner a Marlon. Sería 105 por 100 entre 130. 80.76. Le vamos a poner 82. Vamos a regalar un punto. ¿Verdad? Eso es lo que yo le voy a poner. Yo no le voy a poner 100 ni 105. No puedo, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben que ese es el mecanismo que yo voy a usar. Tirárselo y mandárselo al grupo. Ahora bien, todo el que, como diría mi abuela, todo el que come con sal, eso era mi abuela, para defender a mi papá, que no era fácil. Todo el que come con sal se equivoca. Yo me puedo equivocar. Así que tengan la libertad de escribirme si usted considera que esa nota no es la que usted ha calculado, porque puede que yo me haya equivocado. ¿Verdad que sí? Así que después, pero ya sabiendo bien que vamos a aplicar una regla de 3. Yo todavía no sé cuánto ha acumulado el curso, porque no he ido para allá a ver y que cuánto no, porque me faltan cosas por corregir y no me gusta estar, pero después yo esa nota la exporto, la llevo a una hoja de Excel, la acumulo, ¿verdad? Y empiezo a aplicar la regla de 3. Pero si usted considera que esa no es su nota, usted me va a escribir. Me va a decir, profe, revise mi nota porque esto y por esto. Entonces yo te puedo decir, mira, no subiste esta tarea. Sí, yo la subí. Bueno, pues yo voy para allá a revisar. Pues puede que usted la haya subido y yo no la haya corregido. Puede ser. ¿Verdad? Entonces, no abro, después que cerré el 12, no le abro a nadie, porque eso me pasó, me ha pasado por experiencia y he tenido muchos problemas después. Después que yo cerré el 12, en lo que usted no subió no va. ¿Oyeron? Así que tienen todo este tiempo para usted revisar todo lo que usted quiera. De ahí para allá, no abro nada nuevo.